En Jeremías capítulo 11 y el versículo 9, 10 y 11, y es algo que está aconteciendo en estos últimos tiempos en la iglesia. No acá, gracias a Dios, en otro ministerio. Es una de las preguntas que con mi esposa nos hicimos muchas veces. Tuvimos más de 10 iglesias recorriendo. No han corrido porque reprendíamos demonios, porque no les gustaba esto, porque el otro, y así, pastores sensuales. Lamentablemente mucha falta de temor a Dios. Y esto es lo que está pasando. Y una de las preguntas que nos hacíamos con mi esposa: ¿qué pasa con las iglesias? Porque yo fui enseñado como ustedes en la sana doctrina, en la santidad, en la obediencia a la palabra de este ministerio. Yo estuve muchos años. Entonces decía, ¿qué está pasando? ¿Están dormidos las cabezas? ¿Qué está pasando con el pueblo evangélico de acá en Argentina, el pueblo cristiano? Y este mensaje, estos tres versículos son muy clarito lo que está aconteciendo en Argentina. Y yo me recuerdo, en una de nuestras iglesias que habíamos ido con mi esposa, en visión, vi el símbolo de Xiayan, ¿cómo se llama? Xiayan. Lo bueno y lo malo. Xiayan. Y decía mi esposa, vi en visión ese símbolo dentro de la iglesia, en esa iglesia donde estuvimos con mi esposa, que fue muy poco el tiempo que estuvimos. Y yo decía, algo está pasando, están practicando lo bueno y lo malo en toda la iglesia. Es bien claro. Bueno, entonces quería compartir esto en el nombre del Padre y del Espíritu Santo en Jeremías 11, versículo 9. Y su palabra es así: y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Bien claro, ¿no? Esto está pasando últimamente. Por eso hay mucho espíritu de error dentro de las iglesias. Gracias a Dios acá no. Pero en otras iglesias hay mucho espíritu de error, espíritu de Kundalini, espíritu de Pombashira, espíritus de seducción arriba de los altares, que mirad que Dios te va a poner una mejor mujer, un mejor hombre, estando su esposo, sentado en la iglesia. Falta de temor en las cabezas, estoy hablando. Entonces, esto es lo que a nosotros con mi esposa siempre decimos: ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué están enseñados tan dormidos espiritualmente? ¿Por qué el pueblo de Dios no responde? Somos atalaya, lo dice la palabra de Dios. Entonces, han perdido el temor a Dios. Se han vuelto a los dioses ajenos, aún estando dentro de la casa de Dios. Están practicando lo bueno y lo malo, pero esto no es para juzgar a nadie, esto es para orar. Tenemos que orar por las iglesias, orar por Argentina. Por eso hay muchas almas perdidas, por eso muchas almas a veces entran a la iglesia y se van de nuevo, porque no fueron enseñadas, no fueron adoctrinadas en la palabra, porque no les enseñaron a aprender primero que nada el temor a Dios, que es la obediencia a su palabra. Y esto está pasando en estos últimos tiempos, lamentablemente. Acá, gracias a Dios, no está pasando. Estuvimos por muchas iglesias, porque arrepentimos mucho al diablo, porque por ahí de repente no estábamos de acuerdo cómo tomaban los altares, y nosotros les decíamos: ¿por qué toman los altares esas mujeres con ropa tan apretadas, o el hombre con pantalón con villa? Y la Biblia dice que el espíritu de seducción, esa persona Dios no los escucha. Entonces eso está pasando en este mundo espiritual, dentro de las iglesias. Acá no está pasando, gracias a Dios, pero en otros lugares está pasando. Y yo decía, ¿por qué está pasando? Y esto fue lo que a mí me dio la respuesta a lo que yo vengo preguntando hace tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando vos querés arrepender al diablo o querés echar fuera de un espíritu, te dicen: no, basta, no, hermano, no arrependa más, cállese la boca? Porque a mí me hacía callar cuando yo arrepentía al diablo, estando con mi esposa en el momento de oración. Y yo, ¿qué les pasa? Si no dice la Biblia que te vamos a echar fuera los demonios. Entonces yo decía, ¿por qué pasa esto? Y entonces ahí empieza la persecución dentro de la misma iglesia. Aquel que quiere servir a Dios y aquel que no quiere servir a Dios. Y está jugando al evangelio. Pero Dios dice que va a arrancar el piso por la cabeza, por la casa de Dios. Que Dios nos ayude a todos, ¿no? Que gracias a Dios que encontramos una iglesia donde se habla de la sana doctrina y donde está la santidad. Porque estuvimos rodeando por muchas iglesias. Un tiempo estuvimos trabajando con el pastor Lauro y su esposa, ayudando y colaborando. Amén. Pero también en ese lugar también las cosas no estaban bien. Pero no era por el pastor y el pastor Lauro y Carmen, sino era por la otra persona. Amén.
que nos sacó, nos desplazó, porque dice que reprendíamos a las personas en la cara, que estamos en el momento de oración. Y yo decía a mi esposa, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así tan tóxicos? Y no es que están tóxicos, acá lo dice su palabra, acá está la respuesta en la palabra, que prefieren servir a un Dios y a otro Dios, y no realmente a un solo Dios, como dice la palabra. Porque Dios dice, en Israel pasaba lo mismo, Ezequiel también libre le decía, no hagan como sus padres que servían a sus dioses en el desierto, y quedaron y perecieron en el desierto. Y esto está pasando, por eso pasan muchas cosas en las iglesias. Es lo que Dios me dio esta respuesta. Así que bueno, hermano, yo los bendigo, yo les agradezco y bueno, este es el mensaje que yo les doy. Denle un fuerte aplauso a Dios.